formales para todas, para todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, hoy inicia un ciclo de webinars o videoconferencias en español que tiene por objetivo encontrarnos con los estudiantes para contribuir con la afluencia, con el éxito de sus trayectorias. Hemos detectado a través de distintas encuestas que hemos hecho, charlas, y bueno, sabrán que ninguna de nosotras empieza recién a dar clase, llevamos varios años, que uno de los textos, uno de los géneros textuales que más les cuesta producir es el de los textos académicos, que tienen ciertas características, cierta rigurosidad, no se pueden escribir con cualquier vocabulario, no pueden tener cualquier formato, la información tiene que estar distribuida de determinada manera, tiene que tener normas APA, bueno, se van complejizando. La primera videoconferencia está a cargo de la profesora Carolina Cruz, quienes todos conocen desde primer año, también está en una materia de cuarto. Carolina es profesora de grado universitario de Lengua y Literatura, es magíster en Literatura Argentina Contemporánea y se encuentra desarrollando en este momento su tesis de licenciatura en Literaturas Modernas. Ha realizado todos sus estudios de grado y posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCUYO y se desempeña como jefa de trabajos prácticos en 2 cátedras de filo, que son justamente comprensión y producción de textos académicos y elementos de gramática española 2. Es decir, que más específico que ella para trabajar estos temas dificulto que encontremos. Desde el año 2015 trabaja en nuestro instituto y tiene a su cargo las cátedras de Cultura, Lengua Española, Historia de la Lengua Española, Cultura y Literatura Grecolatina, en el profesorado de lengua. Y también, hace poco, ha tomado horas y está trabajando en el profesorado de primaria, en el PEP, en las cátedras de Lengua y Didáctica de la Lengua 1. Bien, les comento que es una mujer que tiene una larga trayectoria académica porque también ha trabajado como asesora pedagógica en la Secretaría Académica de la Facultad de Derecho de la UNCUYO y ha sido evaluadora de proyectos para la Secretaría Académica también de la UNCUYO. Ha participado en gran cantidad de congresos, exposiciones, pero bueno, en esto de la participación por videoconferencia y de que nos estén grabando y de que salgamos en canal de YouTube, es como nueva para todos nosotros este año 2020, que nos estamos estrenando. Onda Susana Jiménez. Hola Susana, te estamos llamando y te estamos grabando. Así que bueno, con ustedes la profesora Carolina Cruz. Bueno, qué presentación. La verdad que le da un marco de miedo a esto, ¿no? Y ya todos me conocen, ya saben que solemos hacer bastante informales nuestras clases. Así que bueno, muchas gracias a la coordinadora, muchas gracias también a la profesora Paola Antúnez, que nos convocó. Ella es un poco el alma mater de esta idea, ¿no? De ofrecerles a ustedes en todos los años de la carrera del profesorado de lengua y literatura y del resto de las carreras también, esta opción, esta oportunidad de perfeccionamiento en escritura académica. Yo tengo la suerte, ya veremos si buena o mala, de tener a mi cargo el primero de estos encuentros, así que bueno, esperemos que sea realmente para ustedes de utilidad, de crecimiento, de que puedan tomar sus notas, sus apuntes, y gracias también a la ayuda de Leandro desde el instituto, que quede disponible esta charla con todos sus defectos y sus vacilaciones técnicas para el que la quiera consultar en el futuro. Espero que realmente sea eso, de utilidad para todos. Bueno, vamos a empezar. Voy a tratar, espero que ahora no desaparezca todo, de compartirles esta pequeña presentación que hemos hecho. A ver. Ustedes me dirán si se ve bien. Con este título que hemos elegido para este primer webinario, que se llama Los primeros pasos de la investigación documental, el tema especial. Como ustedes saben, la escritura está presente en la carrera de muchas formas, pero
Principalmente es parte de nuestro proceso de aprendizaje. Desde el primer año, desde que empezamos a transitar la carrera, yo he elegido citas de algunos autores muy importantes en este ámbito que después les voy a compartir. En el proceso de aprendizaje tiene una función epistémica la escritura, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que aprendemos tomando apuntes, haciendo notas, compartiendo, o escuchando y a la vez escribiendo, ¿sí? Y en la otra gran vertiente de la escritura en el nivel superior es la evaluación. Muchos lo consideran una forma de, a mí no me gusta tanto la palabra, pero es una forma de control del conocimiento. Esta es una clasificación de Liliana Cubo de Severino, que es una profesora muy importante de nuestro medio, que habla de distintos géneros académicos. Y entre estos géneros académicos se encuentran los géneros de control, las evaluaciones, los parciales, los trabajos prácticos, formarían parte de estas prácticas de escritura que todos los estudiantes en el nivel superior conocemos. A pesar de que es algo tan, ya les digo, tan común para muchos, y la importancia que tiene que la practiquemos, yo elegí una cita de Charles Wasserman, que es un especialista en escritura académica, porque me parece muy importante para compartirla y creo que muchos se van a sentir identificados. Es probable que en tu vida escolar previa vieras la escritura como una repetición de lo que decían los profesores y los textos leídos, para demostrar que habías aprendido y que podías transmitir de forma adecuada la información adquirida, usando la lengua correctamente. Sin embargo, ahora te están pidiendo algo más, y pensamiento crítico son fundamentales, pero deben construirse sobre la base del conocimiento acumulado por tu futuro campo profesional, con los modos de pensar, argumentar y presentar evidencia que le son propios. Esto es parte de un prólogo que forma parte de un manual de Federico Navarro y que me parece que resume la problemática de la escritura en el nivel superior. Nada más y nada menos. Tenemos que, a la dificultad de aprender una materia, aprender una disciplina nueva, muchas veces sumar esa dificultad de poner por escrito lo que sabemos. A veces incluso de forma inmediata, rindiendo un examen, ¿sí? Bueno, por eso me parecía muy importante comenzar con esta cita, porque nuestra propuesta es que tomemos cualquier tarea de escritura como una tarea de investigación. La escritura no es solo una actividad académica, no está restringida solo al ámbito de la formación, sino que forma parte de la práctica cotidiana del docente, del profesional de la educación. El profesor de matemática, de biología, de lengua obviamente, debe escribir permanentemente, ¿sí? No solo para una comunidad académica, sino también para sus estudiantes. Incluso el hecho de preparar una secuencia didáctica implica tareas de escritura. ¿Sí? De otra manera, si no practica la escritura, el docente se va convirtiendo nada más que en un transmisor de conocimientos, y eso sabemos que es muy negativo. A partir entonces de una afirmación muy simple, de que cualquier trabajo de escritura en el nivel superior tiene que ser un trabajo de investigación, vamos a ver entonces qué características tiene que tener. He empezado por acá porque tal vez sería mejor decir que no es un trabajo de investigación. Muchas veces les habrá pasado, ¿no? Tenemos que preparar un tema especial, tenemos que escribir una monografía, un informe, y tendríamos que decir que no es. No es una búsqueda rápida en la web, no es un fragmento de una entrevista que me interesó y que se la paso al profesor para comentársela, sino que tiene ciertas pautas, incluso el más sencillo, el que vamos a tomar hoy, que es el tema especial.
todo trabajo de investigación tiene que ser original. ¿Original en qué sentido? ¿Único? ¿Nunca visto? No, original en el sentido de que implica trabajo intelectual. No puede ser un plagio, no puede ser una repetición de algo que ha dicho otra persona. ¿Sí? Tiene que ser pertinente. ¿Qué significa que un trabajo de investigación por escrito tiene que ser pertinente? Que en el marco de la materia para la que yo estoy elaborando ese trabajo escrito, tiene que estar justificado mi tema. Tiene que estar justificado que yo aborde esa temática. Muy relacionado con la pertinencia está la relevancia. No puedo hablar de cualquier cosa por escrito. Tiene que ser útil. Útil no en el sentido de que lo voy a utilizar para algo, sino en el sentido de que aporta algo para el conocimiento mío y de los que me están leyendo, ¿verdad? Y el último requisito que creo que cae de maduro es la claridad. Un trabajo escrito tiene que ser muy claro, muy simple, muy sencillo, pero muy claro, ¿sí? Uno, entonces, esta práctica en el ámbito académico tiene estas particularidades. Y siempre, como les digo, yo creo que mis compañeras también van a partir de esta comprobación, lo vamos a considerar un trabajo de investigación, ¿sí? ¿Qué problemas tiene considerar que cualquier trabajo de escritura es un trabajo de investigación? Hace 15 o 20 años, hacer un trabajo de investigación requería tener muchos libros, requería tener contactos con una biblioteca. No cualquiera podía investigar en un ámbito. Sabemos que las tecnologías, el avance tecnológico ha cambiado radicalmente en muy poco tiempo. Y hoy hace que los problemas vinculados con la escritura, a la información, ópticas, porque ante una tarea determinada que tenemos que realizar, nos encontramos con una simple búsqueda, en cualquiera de estos buscadores que yo les he puesto ahí, infinidad, una marea de información, de trabajos, de monografías. Hay, incluso los estudiantes lo saben, hay sitios, blogs, páginas dedicadas a recopilar el trabajo de los estudiantes o de los profesores acerca de determinado tema. Y es una tentación, es una tentación. Ese exceso de información es siempre el peligro que corremos y que merece que también lo tengamos en cuenta y lo consideremos como un riesgo a evitar. Porque así como hay tanta información disponible, quienes evalúan, quienes están también acostumbrados a estar del otro lado, saben detectar un plagio, saben detectar un trabajo copiado, por más que a nosotros nos parezca que le hemos cambiado un par de palabritas, que le hemos cambiado un par de... ¿verdad? Yo creo que a muchos les habrá, sobre todo en el ámbito, creo que la mayoría de nosotros que estamos en el profesorado de lengua y literatura, sabemos que en el arte escrito nadie crea por primera vez. Estamos siempre trabajando en una tradición, ¿sí? Entonces, muchas veces corremos el riesgo de repetir o de alguna forma copiar lo que ha dicho otra persona. ¿Cómo podemos nosotros evitar ese riesgo? Haciendo un trabajo serio de reelaboración, un trabajo que implique, justamente, ustedes saben la etimología de la palabra investigar, ¿no? Viene de investigum, del latín, es ir tras los pasos, es ir tras las huellas. Yo puedo conocer o puedo manejar muchísima información acerca de un tema, pero la voy a hacer mía, la voy a reelaborar de tal manera que aporte mi pequeña investigación, incluso una muy corta, como esta que vamos a ver, de la que vamos a hablar nosotros, que es un tema especial, aporte al ámbito al que yo me estoy incorporando. ¿Sí? Vamos a ver entonces que todos estos problemas del exceso de información, de los peligros del plagio,
de la forma adecuada de incorporar la voz de otra persona a mi trabajo, exceden el marco de estos webinarios. Ojalá pudiéramos abordarlos a todos, pero dada la limitación, sobre todo temporal, que tenemos, hemos tratado de concentrarnos más bien en los distintos géneros que se convierten en el vehículo de una investigación, ¿sí? Entonces, el primero, o lo primero que vamos a tener en cuenta en general para cualquier trabajo escrito, es que cualquier trabajo escrito en nuestro ámbito de estudio, responde a un tipo de investigación, ¿verdad? Porque habrán visto el título ya de esta exposición era la investigación documental. ¿A qué nos referimos con investigación documental? Hay muchísimos tipos de investigación, ¿sí? Incluso se clasifica según su profundidad, sus fuentes. Podríamos estar horas y horas hablando de los tipos de investigación. Pero nosotros nos vamos a concentrar en la investigación documental, que es aquella que se basa en documentos, en textos. Podríamos también haber hablado de la investigación de campo, por ejemplo, la que realizan los físicos, los químicos, los biólogos, ¿sí? Que también, si hay alguno de los chicos de esas carreras, se va a sentir como más familiarizado con estos términos. Pero nosotros, en lengua, en educación primaria, bueno, obviamente en literatura, en historia, hacemos investigación documental, basada en documentos escritos, en cualquier soporte. Hoy sabemos que no es nada más que textos escritos los que manejamos. Muchas veces son también audiovisuales. Y toda investigación documental tiene que cumplir con determinados pasos, con determinados momentos, justamente para ser rigurosa, para ser orgánica, para ser clara. ¿Cuáles son esos momentos o esas etapas en una investigación documental? Es decir, en cualquier trabajo escrito, por más sencillo que sea, vamos a tener que cumplir esta información. Procede de Eve Molina, que a varios les resultará muy familiar. Es una profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, ha sido mi directora de tesis, Celia seguro que la conoce. Entonces, bueno, ella dice en su manual de investigación documental que cualquier trabajo escrito tiene que revelar por lo menos estos 3 momentos en la investigación, ¿sí? Y ustedes traten de relacionarlo con algún trabajo que hayan realizado alguna vez o que tengan en mente. Eso también estaría muy bueno que ustedes ya vinculen esta información con ideas que tengan pensado realizar, ¿sí? Me gustaría mucho escuchar ideas de investigación y que después de este webinario esas investigaciones se pongan en marcha, ¿sí? Todos partimos o tenemos una idea previa y hay ese primer momento de indagación en el que tenemos que identificar nuestro tema, de qué se va a tratar mi trabajo o en dónde se va a enmarcar mi trabajo. Cuando yo ya tengo determinado más o menos ese campo, por ejemplo, sí, una materia, literatura inglesa. A mí me gusta el teatro de Shakespeare. Bueno, ese es un tema, pero lo tengo que precisar. Todavía no he dicho nada del teatro de Shakespeare, ¿verdad? Vamos a empezar a buscar problemas. ¿Qué significa problemas? ¿Un conflicto? ¿Algo malo? No, obviamente que no. Son preguntas que se me van suscitando o que se me van presentando mientras voy estudiando, mientras voy haciendo mi acercamiento a esos temas, ¿sí? Las voy a formular, acá les he puesto formulación de preguntas, porque es muchas veces lo que pasa mientras vamos estudiando, mientras vamos leyendo, y espero que ustedes tengan esa práctica de ir anotando en los márgenes las preguntas que les van surgiendo, ¿no? Muy importante, en este primer momento, estamos recién empezando nuestra investigación, queremos hacer un trabajo por escrito, ya elegí mi tema, sí, voy a preparar, yo pensando mucho, por ejemplo, en los chicos que preparan grecolatina también, así que si me ayudan con ideas, mejor. Me gusta la tragedia griega, o me gustaría hablar de la épica, ¿sí? O me gustaría hablar de la diosa Afrodita.
pero eso todavía no es un tema de investigación, porque no lo he convertido en un problema, no he formulado preguntas, ¿sí? Todavía estoy en una etapa de indagación. A medida que vamos anotando todas estas cuestiones, puede incluso surgirnos, no es necesario por ahí en investigaciones más de tipo más formal, que tengamos que plantear un marco teórico. Un marco teórico es una serie de herramientas conceptuales que a mí me van a servir para profundizar en ese tema que he elegido, ¿sí? Pero bueno, eso más adelante lo retomamos. El marco teórico muchas veces, y sobre todo en un tema especial, no va a ser obligatorio, pero en trabajos tal vez un poco más rigurosos o de más profundidad conceptual, es indispensable, ¿sí? Pasamos al siguiente momento de cualquier investigación documental, que es la demostración. Este es el momento que también tiene que quedar revelado en mi trabajo, en el que yo voy a hacer dos operaciones. Acá tienen, no sé, reciben un nombre técnico que yo se los he puesto para que los conozcan, seguramente los han escuchado. Dos momentos que son un ida y vuelta, no es que se cumple uno y paso al otro, se van cumpliendo en un ida y vuelta. La heurística, que la heurística se relaciona con eureka, ¿verdad? Con encontrar, con el buscar y el encontrar. Y la hermenéutica. Yo para demostrar eso que ya localicé, ese tema que ya me interesó, voy a buscar información, voy a profundizar en mis estudios, ¿sí? Y los voy a interpretar. Y acá estamos en este punto en el que podemos relacionarlo con lo que decíamos antes de la búsqueda de información, la necesidad de que nuestro trabajo sea original, pero al mismo tiempo esté fundado en estudios rigurosos, serios. Un tema muchas veces también caemos en la tentación de creer que preparar un tema especial o escribir un ensayo, escribir una monografía, es nada más que dar mis opiniones acerca de un tema. Y no, requerimos siempre los profesores, sobre todo porque ustedes están tratando de acreditar conocimientos en distintas disciplinas, ¿verdad? Entonces, en cada trabajo por escrito que hagan, incluso el más sencillo como es un tema especial, tienen que demostrar que han cumplido con la heurística, es decir, han buscado información y han cumplido también con la hermenéutica, los han interpretado, los han entendido, los han comprendido y lo han sabido aplicar en su investigación. De nada sirve que yo haya elegido como tema la tragedia griega, ¿sí? Si no he sabido formular preguntas o problemas referidos a la tragedia griega, si no he sabido buscar información, si no he leído la bibliografía que me dio la profesora o el profesor, y me he quedado nada más con que a mí me gusta mucho, y es muy linda. Sí, alguna vez leí algo de Edipo, ¿verdad? Entonces, necesitamos que en cualquier trabajo de investigación documental esté manifiesto el momento de la demostración, ¿sí? El último momento de cualquier investigación es la comunicación de los resultados. Esta es la parte que también sabemos que puede ser de forma escrita, pero también podría ser de forma oral. Yo puedo preparar un tema especial para presentarlo oralmente, o puedo estar escribiendo un ensayo para después hacer una exposición oral, o para presentarme en un congreso. Entonces, la instancia de comunicación, teniendo en cuenta el soporte que yo le voy a dar a mi trabajo de investigación, requiere que lo redacte correctamente, que lo revise, que haga mucho más de un borrador y que después pase a la redacción definitiva, a las correcciones, a la búsqueda de información complementaria. Entonces, teniendo en cuenta que una investigación documental implica la consulta de fuentes, vamos a tener presentes estos tres momentos: la indagación, la demostración y la comunicación. Vamos a pasar ahora, entre todos los géneros, entre la gran cantidad de géneros de los que podríamos hablar, que plasman o que incluyen estos tres momentos,
el que me toca a mí, en particular, que es el tema especial. ¿Cómo redacto, cómo preparo un tema especial? Yo he puesto acá algunas preguntas que suelen surgirle a los chicos, a los estudiantes, porque el tema especial, así como lo formulamos nosotros, es un género familiar, es un género muy conocido. La mayoría de nosotros hemos tenido que preparar temas especiales en nuestras carreras, incluso los venimos preparando muchas veces desde la secundaria. Ay, sí, el profe de geografía me hizo preparar el tema de la población de África y lo tuve que dar. Es decir, que es un género académico, que me sirve para demostrar conocimientos, que nos resulta familiar, pero que ha recibido muy poco desarrollo teórico. Entonces muchas veces nos pasa que no sabemos muy bien, a pesar de que nos resulta familiar la noción, qué es específicamente un tema especial, para qué lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo para presentar algo totalmente nuevo, para que me evalúen, para que me lo corrijan y después me lo devuelvan, para publicarlo, para hacer algo un poco más complejo. ¿Y cómo? La pregunta que más muchas veces nos llega a los profesores es ¿cómo hago un tema especial? ¿Sí? Así que en esto nos vamos a detener un poquito, vamos a tratar de que nuestro webinario, nuestro primer webinario, resuelva algunas de estas dudas, sobre todo porque ya les digo, después de esta introducción un poco larga que yo he hecho, estos trabajos de investigación son la puerta de entrada a la investigación. Y es como buena puerta de entrada tiene que ser también amena, tiene que gustarnos. Cuando las profes en primero, en segundo año, les pedimos que redacten un tema especial, lo que estamos muchas veces tratando es de que encuentren su pasión, a ver en dónde está, qué les gusta, qué van descubriendo de interesante en lo que van estudiando. Más allá de que obviamente tienen que estudiar la materia, rendirla, aprobarla, pero que ya también se sientan parte de esta tarea tan grata para todos los docentes que es la investigación. ¿Sí? Como dice Liliana Cubo, dice que todos estos géneros académicos, entre ellos el tema especial, son géneros iniciáticos, les da incluso esa aura de misterio. Estamos ingresando a una comunidad académica, ¿sí? Ustedes incluso desde el primer año ya están formando parte de esta comunidad y estos trabajos, estos primeros trabajos, tienen que despertarles también el gusto. Nunca tienen que ser una tortura o nada más que un requisito para rendir. Tiene que ser una invitación. Así que esperemos que en ese sentido este webinario les sirva. Empecemos por algunos aspectos básicos. ¿Qué es un tema especial? Es un trabajo monográfico, es decir, que se limita a un tema. Es breve. Si es oral, no debe exceder los 10 minutos. Y si es escrito, no supera las 3 carillas. Estas son limitaciones formales, pero que nos pueden servir, ¿verdad? Tienen trama expositiva o expositivo-argumentativa, a diferencia de otros géneros que tal vez son más argumentativos o narrativos. El tema especial, como buen género de control de conocimiento, debe demostrar lo que yo sé y lo que he investigado acerca de un tema. Y también va a tener momentos en los que voy a tener que convencer a quien me está escuchando, a quien me está leyendo en realidad, porque estamos hablando de textos escritos, de la pertinencia o de la relevancia de lo que yo he investigado. El propósito, como les decía, es demostrar la profundización en un área, en una unidad de un programa de estudios. Por lo general, no olvidemos también que es un género que sirve para demostrar conocimientos. Entonces, si hemos dicho que tiene que estar circunscrito a un área temática, debe demostrar que yo esa área la he estudiado a fondo, ¿sí? Es algo que también nos pasa mucho. Bueno, ¿qué tema has preparado? La Eneida de Virgilio. Bueno, ¿quién fue Virgilio? Ay, no me acuerdo mucho. ¿Sí? Requiere que el tema que yo prepare se enmarque temáticamente en una determinada unidad o bloque temático o eje de aprendizaje
y demuestre que yo ese eje lo he profundizado, lo conozco en detalle, ¿verdad? Y como les decía, bueno, acerca de las fuentes, un tema especial, que es un texto escrito, debe elaborarse mediante la lectura y el análisis de la bibliografía. No puede ser simplemente un comentario o una impresión personal, sino que debe proceder, debe gestarse a partir de la lectura del material. Empecemos entonces con el cómo. Lo que les decía, la pregunta tal vez más difícil. Bueno, vamos a hacer una pequeña memoria de las partes de un tema especial antes de dedicarnos al cómo. ¿Cuántas partes tiene un tema? Si dijimos que es un texto expositivo o expositivo argumentativo, tiene esta trama mixta. Debe tener una introducción, ¿verdad? En la que yo presente un tema, indique, sobre todo indique qué voy a hacer con ese tema. Debe tener un desarrollo, se ha caído ahí una O, no sé por qué, en el que yo explique, demuestre lo que he investigado. Sí, se me ha caído la O, no sé por qué. Debe tener una conclusión en la que destaquemos la importancia de ese tema que hemos elegido, y debe tener una última parte que por lo general lo olvidamos, que es la bibliografía, que es esa mención de todas las obras, todas las fuentes que hemos utilizado, que hemos leído, que hemos analizado para realizar este tema. Bueno, les decía que hasta acá hemos hecho una descripción general, casi de manual, de lo que sería un tema especial, ¿verdad? Es un texto escrito, breve, que tiene por propósito que una persona demuestre que ha estudiado ante un profesor o ante un tribunal. Por lo general está destinado a la evaluación, ¿sí? Pero lo que les decía, que nos vamos a concentrar nosotros en el cómo, el verdadero problema, cómo, partiendo por esa indagación que supuestamente yo tengo que hacer, cómo elijo un tema, cómo lo formulo, ¿sí? Y lo he tratado de dividir por pasos. He tratado de hacer como una secuencia de todos los momentos, de todas las operaciones mentales mentales y también prácticas, ¿verdad? De elaboración, que vamos cumpliendo cuando queremos hacer un tema especial. Partimos siempre de una primera lectura de una materia. Tenemos que hacer una lectura global e íntegra de nuestro material teórico. Si yo estoy estudiando, disculpen si por ahí soy muy autorreferente, siempre me refiero a las materias de lengua, de literatura, porque son las que nos resultan más familiares, pero me serviría mucho también que los chicos de otras áreas lo relacionaran con sus propios campos de estudio, ¿verdad? Cualquier materia que estemos preparando, antes de elegir un tema, antes de decir, bueno, yo voy a preparar como tema especial los morfemas de género y número, ¿sí? Dentro del sistema de todos los morfemas que existen. Primero, tengo que hacer una lectura total de la materia. Tengo que por lo menos haber hecho esa exploración del contenido de los temas que se abordan. Solo después de haber tenido ese panorama completo, yo me voy a poder concentrar en un tema, mediante las preguntas que me imagino que también son evidentes. ¿Qué es lo que me gustó más? ¿Qué es lo que me llamó más la atención? ¿Qué me gustaría profundizar? Que tal vez ha sido nada más que sugerido y a mí me gustaría conocer un poquito más en detalle, ¿verdad? Incluso un tema especial puede surgir de una lectura que no me gustó mucho y que quiero conocer justamente para criticar, para hacer una crítica constructiva de un problema que a mí mucho no me gustó, ¿sí? ¿Cómo elijo y cómo formulo el tema? Partiendo entonces de un estudio general y de mis propios gustos, mis propios intereses, mis propios, muchas veces, juicios y prejuicios, ¿verdad? Una vez que ya tenemos determinado ese ámbito, ese tema, esa área temática, tenemos que señalar claramente qué vamos a hacer con ese tema. Muchas veces, como ya les digo, si me gusta la tragedia, o voy a hablar de Afrodita, bueno, ¿qué vas a hacer con ese tema?
lo vas a describir, lo vas a comparar con otro, lo vas a explicar, lo vas a relacionar, vas a mostrar ventajas y desventajas, vas a señalar puntos a favor y en contra. Siempre que estamos haciendo un trabajo de investigación documental, aparte de decir qué vamos a ver, tenemos que decir qué vamos a hacer con eso, ¿sí? Tenemos que decir nuestros propósitos, nuestros objetivos. Vamos a descubrir algo que en el programa no está explícito, las motivaciones verdaderas de Otelo en el drama de Shakespeare, ¿sí? O vamos a describir los elementos, estos morfemas, cuando estoy estudiando morfología y sintaxis, ¿sí? Cualquiera sea el ámbito en el que yo estoy estudiando, puedo elegir un tema y puedo decir qué voy a hacer con ese tema. Este es el momento, acuérdense que mientras elijo y formulo el tema, estoy en esa etapa de indagación, de la que hablábamos antes. Entonces este es el momento en el que consulto, en el que le pregunto a la profesora, al profesor, le pregunto a mis compañeros, le consulto también a alguien que ya ha rendido la materia. ¿Qué tema preparaste vos y cómo lo hiciste? No, obviamente no para copiarle tal cual su tema, pero sí para tomar ideas, para saber más o menos en general cómo lo hizo. El momento de la indagación en el que elijo y formulo un tema es el momento de indagar, de preguntar, de averiguar, de realizar todas las consultas que sean necesarias. Pasamos al siguiente gran cómo. Ya sabemos cómo elijo, cómo formulo un tema. Y acá les he elegido algunos ejemplos, como para que ustedes tomen de referencia. Son temas generales, ¿verdad? Referidos a la literatura, a la lingüística. Fíjense, el tratamiento del tema de la muerte en una determinada obra. ¿Qué voy a hacer? No voy a... ¿Cuál es tu tema? ¿El libro de buen amor? No. ¿Qué vas a ver en el libro de buen amor? El tratamiento del tema de la muerte. ¿Sí? ¿Y qué vas a hacer? Y lo voy a describir. Voy a buscar ejemplos en la obra de cómo el autor concibe la muerte. O si le tiene miedo, o si la ve como algo positivo. ¿Sí? Otro ejemplo, Mujeres rebeldes y sumisas en Amalia de José Mármol. A mí me interesa mucho el tema de la mujer, ¿no? Estoy estudiando literatura argentina y me interesa mucho el tema de la mujer. O me gustó mucho, leí Amalia, es una novela muy larga, me gustó, la quiero elegir como tema. Bueno, ¿qué vas a hacer con esa novela? ¿O qué vas a hacer con ese tema de la mujer? Voy a analizar los personajes femeninos y voy a ver cuáles son rebeldes y cuáles son sumisas. Y voy a comparar sus posturas, voy a comparar sus actitudes, sus parlamentos. ¿Se entiende? Espero que ustedes después las profes reciban las consultas a ver si me van siguiendo, porque estos son ejemplos así a grandes rasgos de cómo procedemos en la investigación documental en letras. Otros al azar, bueno, el locus amenus, el locus horribilis y otros tópicos en la vorágine de José Eustacio Rivera. Otra novela de Rivera. ¿Qué querés hacer con esa novela? Sí, leí La vorágine, tenía que leerla para literatura latinoamericana. Bueno, y la voy a elegir como tema. ¿Qué vas a ver en ella o qué querés hacer con ella? Encontrar distintos tópicos literarios, descripciones de este locus amenus, de este locus horribilis, del carpe diem, del beatus ille, ¿sí? Estoy relacionando también con literatura latina. Puedo también tomar como tema la evolución en el estilo de un escritor. Me gusta mucho Goethe, me gusta mucho, no sé, cualquier escritor que se les pase por la cabeza. Bueno, pero dentro de su producción literaria, yo voy a analizar cómo ha ido cambiando su estilo. Voy a comparar 3 obras para mostrar cómo ha evolucionado su estilo poético. ¿Sí? Estos no los voy a mencionar a todos para no ser cansadora, pero son las formas de presentar un tema, que surge de mi lectura, de esta primera indagación que les estoy diciendo,
todavía no hemos empezado a investigar. Yo estoy nada más que planteando a través de un título lo que me propongo hacer con mi tema especial. ¿Cómo lo demuestro? ¿Cómo llevo a la práctica esto de lo que hablábamos, esa segunda etapa de demostración? ¿Se acuerdan que dijimos? Bueno, después de la indagación hay una etapa de demostración. Yo ya sé más o menos qué quiero hacer. ¿Cómo lo demuestro? La recomendación en este caso, que se las he esquematizado, es trazar un plan de acción sencillo, teniendo en cuenta que yo lo que quiero es describir o clasificar o mostrar cómo tal personaje cambia su actitud en tal obra, ¿sí? O cómo se usa, por ejemplo, el pronombre de segunda persona y el pronombre de segunda persona plural, el vos y el tú, en, no sé, en una escuela. ¿Cuándo tratamos de vos a una maestra? ¿Cuándo la tratamos de usted? Puede ser otro tema de investigación. Siempre me voy a tener que trazar un plan de acción muy sencillo. ¿Qué es lo que quiero hacer? Describir, clasificar, mostrar. Voy a organizarlo con estos componentes que yo les he mostrado, que tenemos infinidad de esquemas para plasmarlo. Puedo querer mostrar etapas o pasos o periodos. Si el tema especial mío es las obras en distintos periodos, yo voy a tener que narrar, relatar, desarrollar mi tema especial. Otra forma de organización muy común, estos esquemas que podemos trazarnos, es la de comparar, contrastar, relacionar, mostrar aspectos positivos y aspectos negativos de una determinada realidad. ¿Sí? Y el último puede ser el de explicar, el de demostrar, el de alguna manera señalar cómo se relaciona o cómo tiene que ver un evento con otro. ¿Sí? Por eso les he puesto las rueditas, estos engranajes, que es una forma mucho más compleja tal vez de organizar un tema, pero que nos puede servir. Yo quiero mostrar por qué tal personaje actúa como actúa, o quiero mostrar cómo influye esta corriente en tal escritor, ¿verdad? Entonces, para demostrar mi tema, en esa búsqueda que yo voy haciendo de material teórico, de fuentes documentales, me voy a trazar un plan de acción sencillo. Voy a hacer esto, esto y esto para demostrar lo que yo quiero demostrar. Y por último, cómo escribo y cómo presento mi tema. ¿Sí? Pasando a esta última etapa de la redacción, que también la redacción en sí misma ya sería muy complejo, ¿verdad? Nos llevaría muchísimo tiempo hablar de los aspectos formales de esa tarea. ¿Cómo lo escribo? Ya está, ya tengo mi idea, ya sé más o menos lo que quiero hacer. Bueno, tenemos que tener, primero que nada, algo que por ahí, y sobre todo a todos los docentes nos va a pasar, nos cuesta mucho escribir borradores. Tenemos que hacernos a la idea de que ningún escrito nace perfecto. Eso no sé si les habrá pasado, me imagino que a más de uno, que quiere que cada palabra que escriba quede tallada en mármol. Y nos demoramos y elegimos, y este sinónimo no me gusta, y voy a buscar otro. Y por ahí nos demoramos 1 o 2 horas y no avanzamos nada en el tema que tenemos que escribir, ¿verdad? Cuando lo que tenemos que hacer es escribir las ideas, esto que les estaba diciendo, hacer una nube de ideas, hacer un mapa conceptual, hacerme un esquema sencillo de lo que quiero hacer 2, 3, 4 borradores. La elección de las palabras preciosas la dejamos para el final. Primero tengo que elaborar borradores, tengo que asegurarme de que quede totalmente claro lo que yo quiero demostrar. Entonces, lo primero, escribir muchos borradores. Revise, otra recomendación que les he puesto, revise y corrija cuantas veces sea necesario. Los profesores vivimos corrigiendo. Y es una tarea tan seria y de tanta responsabilidad, que qué mejor que empezar a ejercitarla con uno mismo.
muchas veces se malinterpreta, es una tarea un poco ingrata la de corregir, porque se malinterpreta. Yo pienso que si alguien me está haciendo una corrección, está viendo algo malo en mí. Y muchas veces la corrección es necesaria para mejorar, ¿no? Yo lo interpreto así, por lo menos. Yo creo que todo lo que alguien me señala, mirá, hacelo. Espero que en este webinario después ustedes me digan, para la próxima, profe, haga tal cosa, ¿sí? Seguro va a pasar. Porque nada sale perfecto a la primera vez. Entonces, que también todos ustedes están acá porque han elegido esta maravillosa profesión de ser docentes, se van a enfrentar a momentos de corregir. Y es una tarea que ya digo, es muy sensible. Hay que tener muchísimo tacto para corregir a alguien y que no se ofenda. Imagínense ejercitarla sobre lo que uno mismo ha hecho. Es dificilísimo, pero hay que practicarlo. Tengo que tratar de leer estos borradores, estos esquemas que voy haciendo, con ojo crítico, viéndolo tal vez como si fuera de otra persona. Y una vez más, esta es la etapa que yo muchas veces les digo a los chicos, bueno, pero mandame el tema, mostrame qué estás haciendo. Ay, no, profe, pero es que me va a poner un 0 o no le va a gustar. No, es la etapa en que tenemos que hacer todas las revisiones y correcciones que sean necesarias, ¿sí? Lo más importante es que hayamos cumplido el propósito que nos planteábamos al principio. En esa primera etapa en la que yo elegí mi tema, voy a hablar de tal cosa y quiero demostrar tal cosa. En mi redacción, incluso en estos pequeños trabajitos de los que estamos hablando, que son los temas especiales, lo más importante de todo es que se cumpla el propósito inicial. Si yo quería demostrar que el arcipreste de Ita considera la muerte como un mal, a diferencia de todos los otros escritores medievales, que lo consideraban un bien, y el fin más noble de la vida, voy a tener que poder demostrarlo. Tengo que haber encontrado en mi análisis de las fuentes todas las partes, todos los versos, todos los pasajes en los que el arcipreste de Ita le tiene miedo a la muerte. Y habla de la muerte como de una peste que hay que evitar, a diferencia de otros autores medievales que la ven como una liberación de los males del mundo. ¿Sí? Lo más importante de mi tema es que quede cumplido el propósito que yo planteé. Porque si no se cumple, es hora de volver atrás y de replantear los propósitos de mi trabajo. ¿Sí? Y eso es algo que no tengo que esperar a que el profesor que me esté evaluando me lo diga. Ah, pero está mal tu tema, porque no me has demostrado lo que me habías prometido. Me tengo que dar cuenta yo antes, durante esta revisión que voy haciendo. Finalmente, después de haber hecho yo estas revisiones, después de haber hecho yo todas las correcciones, incluso ortográficas, ¿verdad? Ya estamos hablando de un nivel más fino, pero que la dejamos siempre para el final. Tenemos que incluir algo muy importante en cualquier investigación documental, que es el aparato crítico. ¿Qué es el aparato crítico? Son todas las menciones, y acá relacionamos con lo que decíamos al principio, todas las menciones de las fuentes que yo he utilizado. ¿Sí? Fuentes, por supuesto, que tienen que ser válidas, tienen que ser verdaderas, legítimas. Yo no puedo decir, como dijo una investigadora nicaragüense en una entrevista que leí en la web, Rubén Darío era misógino. Yo no puedo hacer una afirmación así sin tener una fuente o una certeza de que esa afirmación fue dicha por alguien autorizado para decirlo. Entonces, si estoy haciendo un trabajo documental, si he investigado acerca de un tema, si he buscado información, mi trabajo por escrito tiene que incluir todas las menciones, todas las referencias a esos autores que yo he estudiado, a todos esos autores que yo he incluido en mi trabajo. ¿Cuál es el riesgo si no? Algo que por ahí minimizamos mucho y que es un delito, el plagio, ¿sí? Ustedes no saben lo común que es el plagio y lo mal conceptuado que está en el ámbito académico, ¿sí? Así como cuando uno está realizando un trabajo para rendir una materia, muchas veces, ¿qué es lo primero que hacemos? Wikipedia, ¿verdad?
la tenemos a la mano, entramos por Google, vamos a la Wikipedia. ¿Ustedes creen que los profesores no hacemos exactamente lo mismo? Entonces, ¿qué imagen cree que tiene, o creen ustedes que le queda a un profesor de un tema especial preparado exclusivamente sobre un artículo de Wikipedia? Es pobre, es limitado. Tenemos que demostrar que hemos leído un poquito más, que hemos ido un poquito más allá de lo que me dijo Wikipedia. Y lo principal es incluir las citas de la bibliografía que se me proponen en mi plan de estudios, en mi programa de la materia. ¿Sí? Cualquiera sea el tema que yo haya elegido, tengo que demostrar que he leído la bibliografía y que he sabido incorporarla. Ustedes ya conocen también muchas pautas formales, y si todavía no las han visto, seguramente en las materias específicas que ustedes tienen para estos asuntos las van a ver, que es esto del estilo APA, el estilo Chicago, el estilo tradicional o hispánico. Cualquiera sea el estilo, tengo que elegir uno y respetarlo. El más común es el APA, que es el de la Asociación de Psicología, la Asociación Americana de Psicología, o el tradicional hispánico, ¿sí? Me imagino que con los profesores y las profesoras de empleo, ustedes los van a ver y ahora se van a interesar por conocerlos un poquito más en profundidad, porque son los estilos canónicos para citar fuentes en un trabajo por escrito. Les he incluido también acá, nada más que por... No me quiero demorar mucho, ustedes después cualquier cosa me avisan si se me está yendo el tiempo. Pero todas estas tareas, ¿estamos bien, Celi? Déjame, voy a introducirme un poquito Sí, porque ni has respirado, estoy un poco nada, preocupada. nada, mira, Toma aire, toma agua, está todo bien. Han hecho algunas preguntas interesantes que yo las he a ver, estado hagamos acá. entonces ¿Querés un hacer un alto y cortecito? Claro. dale, hagamos y Bueno, de paso, lo que pasa es que yo no estoy viendo, yo veo nada más que el sí, PowerPoint. Sí, bueno. eso les aclaro. Así que sí, Bueno, sí, queremos, mira, hagamos primera un alto pregunta que ahora y hicieron me hace ya un cuentan ratito las preguntas del chat, largo, que yo no las he visto. si las Cuéntenme. preguntas tenían que ver con la hipótesis. A ver, yo no lo he mencionado, vieron que he tratado de evitar tal vez términos muy técnicos. La hipótesis, si me permiten, voy a ir para atrás en la presentación. Ay, no me deja. Esperen. En estas etapas que marcamos en una investigación, ¿dónde entraría la formulación de una hipótesis? Antes que nada podríamos decir que es una hipótesis, ¿no? Es la respuesta a estas preguntas que nosotros hemos ido formulando. Yo cuando me pregunto, esto que les decía, por ejemplo, el tema de la muerte en el libro de Buen Amor, del arcipreste de Ita. Yo puedo tener conjeturas, puedo tener alguna idea previa que me formulo como pregunta. Bueno, ¿qué opina el arcipreste o qué postura adopta ante la muerte? ¿Sí? Cuando yo formulo una respuesta tentativa que voy a tener que demostrar, estoy formulando una hipótesis. Lo que pasa es que no todas las investigaciones tienen hipótesis, ¿sí? Nada más que una investigación explicativa, es decir, de un nivel muy avanzado, va a tener hipótesis. Si yo estoy haciendo, sobre todo por eso no lo incluí acá, el tema de la hipótesis, porque estamos hablando de temas especiales, que son investigaciones tal vez descriptivas. Estamos en una investigación que por ahí no va a incluir hipótesis, no me la van a pedir, no va a ser obligatorio que yo tenga una hipótesis. Pero perfectamente, mientras yo voy identificando problemas y formulando preguntas, puedo aventurarme a plantear una hipótesis. ¿Qué es esta respuesta tentativa que puedo confirmar o que puedo descartar luego de investigarla, ¿verdad? Que, como les decía, es una respuesta a esas preguntas que yo fui planteando.
Bien, otra pregunta muy interesante es si se puede proveer de páginas en donde hay información científica, información confiable, para o sea, tener como un reservorio eh, Ahora, de ahora links les a los comento un que se poquito, puede era lo que acceder. seguía. Lo que seguía es justamente una serie de herramientas digitales que me parece que en estos tiempos nos pueden resultar muy útiles a los estudiantes, ¿sí? Así que esa te la reservo para dentro de un ratito. Bueno, después preguntaron, sí, si vamos a compartir el PowerPoint, ahí la profesora responde. Sí, por supuesto, si les hace falta o si lo necesitan, me parece que puede quedar disponible, sí. Igualmente va a quedar grabado en el canal de YouTube del instituto. Claro. Ahí Bueno, me no ponen a sé toda si velocidad alguien... y paran donde ustedes quieran. Hay alguien que me parece que está en primero o segundo año, que Ujú. no es una pregunta, pero es una A ver. reflexión que me parece que amerita un refuerzo porque hace una observación muy certera. Dice, nuestro error al preparar una materia es siempre correr Se apurados me y han tenemos quedado que colgados. No profundizar la sé si materia. ustedes a mí me Seguir estos escuchan. pasos para lograr aprender es fundamental. Es decir, el tema del apuro, de la prisa, eh, que tiene que ver con la gestión del tiempo, ¿no? Para preparar un buen tema. ¿En qué Sí, por momento, supuesto. yo la voy a traducir un poquito, en qué momento de la preparación de la materia habría que prepararlo al tema? Cuando empiezo a preparar la materia, al final, ¿cómo podría ser? Por eso les decía, ¿cómo elijo mi tema? Solo puedo elegir un tema después de haber hecho por lo menos un primer estudio de la materia. Una primera lectura general de todos los bloques temáticos, de todos los ejes, de saber sobre todo cuáles son los aprendizajes que yo tengo que hacer en una materia. Recién cuando tengo esa primera familiaridad con una materia, yo voy a poder elegir un área temática y formular mi tema especial. No, Bien, es muy difícil que apenas empezamos a preparar una materia podamos hacer el tema. bien. Eh, Y, no sé y si acá todos coinciden, pero sobre todo porque sí, pienso en las chicas de tercero, cuarto, que ya tienen más experiencia, seguramente pueden compartirnos. Un tema especial se prepara cuando uno ya conoce o se siente cómodo en los temas que va viendo, ¿verdad? ujú. Y ahora la última pregunta por ahora sería, alguien pregunta, no sé quién es, dice, porque tiene una sigla, pero dice, el título del tema especial, ¿debe ser sugerente o explícito, puntual sobre el tema? Recuerden que al ser un texto expositivo, no hay mucha, digamos, no tenemos mucha libertad para el vuelo poético, ¿sí? O para la intriga periodística. Cuando yo elijo el título para mi tema, tengo que tratar de que sea muy informativo, de que sea, tal vez, sí, puede incluir parte de, o ese componente de gancho, ¿verdad? De decir, yo voy a hacer que mi tema quede bonito o llame la atención, pero tenemos que tratar de que sea muy informativo, de que esas mínimas palabras que yo elijo para formularlo revelen de qué se va a tratar mi trabajo. Sobre todo tengan en cuenta que un tema especial, como les decía, es muy breve, se presenta por escrito en menos de 3 carillas y se presenta oralmente en menos de 10 minutos. eh, Tiene que dejar totalmente en claro de qué se trata. Si no, corremos el riesgo de que los demás se pierdan de qué se ha tratado mi tema. Así que dejemos tal vez para un género posterior que van a tomar las otras profes a cargo, por Eso. ejemplo, el ensayo o la monografía, el título más sugerente o el título más intrigante. El tema especial tiene que tener mucha concisión y ser
totalmente claro y transparente. ¿Sí? ¿Sí ya están listos entonces? ¿O sí, no sé si hay más preguntas? No, yo le iba a dar la palabra justamente a la profesora Antunes, un minutito ahí por el tema del título sugerente, porque A ella ver qué justamente va opina a ella. tratar dentro de unos jueves un El tema género de, específico. que es el tema del ensayo, ¿no? Qué importante. Claro, ahí lo que decía Caro, el tema este de la especificidad en los textos expositivos, ¿sí? Que están más relacionados no con lo concreto, que es lo que yo quiero investigar, qué es lo que quiero investigar. En el ensayo no suele pasar eso, no pasa eso, porque ahí sí, como decía Caro, nos dejamos volar un poquito con la imaginación, y si el título es un gancho, tiene que ser un gancho. Necesita ser un gancho para poder, digamos, que nosotros como docentes podamos leer y podamos decir, wow, este título es lo más, es lo que engancha, es lo primero, es el elemento paratextual más anticipador del contenido, y para todos los textos es igual. Así que bueno, cuando más adelante veamos el ensayo, me imagino que vamos a poder hablar de esos títulos tan atrapantes. Pero sí, por supuesto. Hay algo que Qué bueno quería... que hagamos Sí, esta... está bueno como el elemento paratextual, digamos, más llamativo dentro de lo que serían, ¿no es cierto?, estos textos académicos. Había una pregunta que yo le quería hacer a Caro, no sé si enseguida va a hablar acerca del tema, pero la importancia de las propiedades textuales dentro de la producción escrita, no sé si más adelante vas a hablar de eso, que por ahí es No importante, ¿no? específicamente, pero sí, Pero me tenerlas en parece que cuenta. también. Sí, sí, tal cual. Creo que un requisito indispensable, al momento ya iba a llegar a la parte de la corrección Perdón, sí, me ortográfica, adelanté, perdón. gramatical, que muchas veces nos queda descuidada, ¿verdad? Bien. Es parte también de la búsqueda de un estilo propio, ¿no? Que tenemos que hacer Ujú. esa, dentro de la revisión y de la búsqueda de la corrección, tiene que estar la permanente observancia de esas cuatro, de las cuatro máximas, ¿no? De la coherencia, la cohesión, la corrección y la adecuación, fundamentales en cualquier trabajo escrito, ¿sí? Bien. Esperemos que más adelante alguna de las otras profes se tiente y nos dé normas un poco más gramaticales de redacción, ¿sí? Es un tema que, como verán, ya se van dando cuenta, es demasiado amplio, es demasiado, tal vez esta propuesta nuestra siempre se queda en la invitación a que ustedes profundicen, pero bueno, de todas maneras creo que vale la pena, incluso con las limitaciones de tiempo, que lo abordemos. Bueno, siguiente, ustedes ya saben, me interrumpen en otro momento y retomamos. No, yo creo que ahora ya podemos darle hasta el final. Enseguidita yo le voy a pasar a todos, o sea, que termine Carolina, ahí hacemos una ronda de preguntas finales y después les pasamos el cronograma de los próximos De webinarios los que próximos tenemos. encuentros. Sí. Claro, y los temas, porque por ejemplo se va a trabajar el ensayo, la monografía, que son los textos que ustedes tienen que presentar para probar, para rendir, para trabajar ahí Para literatura inglesa, en Celia. el instituto, sí, no solamente. Sí, Cuando literatura te querés inglesa, quejar literatura también, española. cuando te Claro. querés quejar también necesitas un tema a veces muy parecido al ensayo, es un tipo de texto, porque Exacto, entonces te quejas de una manera exacto. muy bella y convences Claro, con metáforas y quedás fina y conseguís lo que querés. Bueno, exacto. Y demostrás que has Ese está hecho muy sobre bueno. todo una queja fundada, ¿no? Eso también claro, es otra cosa. Claro, con argumentos, ¿sí? y con Bien, elegancia, y con claro, bien, con un elegancia. lenguaje Con poético. fundamento. Bueno, Bueno, entonces adelante. estábamos en estas, los traigo un poquito de vuelta. Los que me han sufrido como profesora saben que yo soy así. Me subo en un tren y no paro hasta el final. Y bueno, son mañas que uno tiene. Los que me conocen ya saben que es así. Les estaba contando que
más allá de las características formales de un tema especial, de las partes que tiene, del propósito, yo me he concentrado, traté de que en esta exposición quedaran planteadas las preguntas que suelen surgir cuando uno nunca ha hecho un tema y lo tiene que hacer. ¿Cómo elijo un tema? ¿Cómo lo formulo? ¿Verdad? Está bueno que me hayan hecho notar, porque yo no lo tuve en cuenta, el desarrollo de una hipótesis. Por sí mismo, el desarrollo de una hipótesis ya sería parte de un webinario, ¿verdad? Para formular una hipótesis tiene que cumplir determinadas pautas, no cualquier respuesta sería una hipótesis, pero bueno, como estamos en este nivel de descriptivo, pensamos que un tema tiene que partir del interés general, del estudio, de la primera, de esta primera aproximación al material teórico. ¿Cómo lo demuestro? ¿Cómo demuestro yo esa hipótesis o esos propósitos, esos objetivos que yo tenía y que he compartido? ¿Cómo busco información? ¿Cómo la convierto en citas? También sería un tema para un nuevo webinario, las citas directas, indirectas, cómo incluirlas, las comillas. Ya si nos ponemos en aspectos formales, realmente van a ver que es amplísimo el tema de la redacción, ¿sí? Excede totalmente lo que teníamos planeado para este encuentro. ¿Cómo lo comunico? Ahí habíamos llegado a una parte en la que yo me iba a detener, que tiene mucho que ver con la investigación actual. Hoy en día, la tecnología forma parte, casi sin que nos demos cuenta, de cada momentito de nuestras vidas. Y en el estudio, ahora más que nunca, que estamos directamente abocados a la virtualidad, las tecnologías parece que se han convertido en la protagonista, ¿sí? Y la recomendación, el consejo que quería darles en este punto, es que se amiguen con la tecnología, ¿sí? Que la incorporen a su práctica cotidiana de estudio. No hay que pensar que porque algo está en la web es malo, o no me lo va a aceptar la profe porque lo saqué de la web, ¿sí? Pero tengo que tener pautas para trabajar. Y en cada uno de estos momentos de los que yo les he ido hablando, puedo incorporar diferentes herramientas. Yo lo que he hecho es compartirles nada más, que verán con muchos esquemitas y muchos iconos. Las chicas de lengua y de didáctica de la lengua saben y se van a acordar que hablábamos mucho de los iconos y los signos. ¿Cuáles son las principales herramientas que yo puedo usar? Todas gratuitas. He buscado que todo lo que les mencione yo acá sea gratuito, es decir, que no tengan que pagar para usarlas, para incorporar a mis trabajos de investigación y lograr trabajos serios, trabajos fundados de investigación documental, de fuentes, pero que incorporen la tecnología. Lo fundamental, y que me imagino que la mayoría de ustedes ya conoce, ya tiene, y que si no, es bueno que lo vayan incorporando, es un buen paquete de escritorio, de oficina, ¿sí? Tenemos que tener un buen procesador de textos, o Word o uno similar, no necesariamente Word. Tenemos que tener un buen correo electrónico. Eso también es muy importante. Cuando uno ingresa a la vida académica, no puede seguir usando el mail que usaba para chatear con los amigos, ¿sí? Tiene que tener un mail para comunicarse con los profes, para mandar, así como decíamos recién, para ingresar en una sala de Zoom. Tenemos que tener un buen correo electrónico. Tenemos que tener, yo por eso acá les he puesto, habrán visto, el paquete de Office o las herramientas de Google, un espacio de almacenamiento en la nube. Hoy en día no podemos contar nada más con la escritura a mano y el papel, ¿sí? Tenemos que tener nuestra bibliografía, nuestras fuentes, en un espacio confiable, ya sea OneDrive o en el Drive de Google, no importa. Pero tenemos que tener un buen sitio de almacenaje seguro. Tengo que saber entonces usar formularios, tengo que saber usar el PowerPoint. Algo tan sencillo también requiere que lo incorporemos y que lo practiquemos.
todas las herramientas estas que les digo, o que se llaman generalmente de oficina, las que tenemos que empezar a incorporar casi como nuestra práctica cotidiana. Mientras está investigando y está estudiando, un estudiante necesita una biblioteca digital. Ir armándose, en la medida de lo posible, un repositorio de, como decía recién la profe, espero que ahora le sirva a quien lo preguntó, de páginas seguras, de páginas confiables, de sitios, de blogs, referidos a diferentes temáticas, pero que yo ya sé que son confiables. ¿Sí? Lo primero, como les decía, lo primero que uno hace cuando no conoce un tema es buscarlo en Google, o no, o en Yahoo, o en cualquier otro buscador. Hacemos una búsqueda en la web, pero lo que tenemos que acostumbrarnos es a identificar páginas, sitios confiables, seguros, y también a tener un acceso a bibliotecas o repositorios digitales. Hay infinidad, y depende mucho después de, bueno, cada uno en su ámbito va conociendo, pero bibliotecas en español, la biblioteca digital de Cervantes virtual, la biblioteca del Congreso, las páginas del Ministerio de Educación. Yo siempre se las recomiendo a los chicos de didáctica, del PEP, que como futuros docentes responsables tenemos que permanentemente estar actualizados con esas disposiciones o con esas normativas que aparecen en páginas oficiales, ¿sí? Saquemos de esa lista al Rincón del Vago o a esos sitios que tal vez nos sacan del apuro, pero que a la larga terminan haciendo agua, justamente por ser demasiados básicos. Tal vez en la secundaria es un recurso rápido, nos salva de la prueba que tenemos al otro día, pero en los estudios superiores tenemos que acostumbrarnos a repositorios confiables. Después podemos retomar este tema, si a alguien le interesa podemos profundizarlo porque me parece muy importante. Las fuentes serias y confiables y éticas, que me parece fundamental. Páginas en las que yo sé que van a aparecer las personas con nombre y apellido, va a haber una persona que se haga responsable de la información y que sirve mucho, incluso en literatura. Que uno se piensa, bueno, pero yo no mato a nadie si copio este tema. La ética no puede estar desligada del trabajo del estudiante, nunca, nunca, ni siquiera para preparar un tema especial. Sí, Celia, te escucho. No, que acá está Leandro, Sí. que nos está auxiliando, que es el encargado de comunicación del Normal, nos está soplando, y es verdad, creo que vamos a tener que organizar un webinario sobre sitios confiables, bibliotecas digitales, sí. También están pidiendo sobre el uso de nuevas tecnologías como Genially, bueno. Así ¿vieron? que, ¿Les bueno, gustó? Con Pau sí, vamos a sí, darles sí. ahora me iba a referir a esto, habrán visto acá abajo otras herramientas para crear mapas mentales, para crear presentaciones. Hay que incorporarlas, jugar, aprender, hacer tutoriales, porque realmente son asistentes de investigación. Cuando yo estoy investigando, estoy preparando una materia y puedo hacer una infografía, estoy repasando y estoy demostrando que he aprendido, ¿sí? Tenemos que entonces incorporar, yo les he elegido algunas nomás, son las más vistosas, ustedes búsquenlas, son herramientas aparte muy confiables. Muchas veces tenemos miedo cuando hacemos búsquedas en la web, a ver a dónde me va a llevar esto, después me va a aparecer en dólares que tengo que pagar o no. Todas estas herramientas que yo he elegido para ponerles acá como iconitos son confiables. Es cuestión de experimentar, incorporarlas al trabajo cotidiano de estudiar y preparar materias. Ya vamos a llegar a la última instancia de presentación de un tema especial, que muchas veces es a partir de una presentación, ¿verdad? En PowerPoint, en Prezi. Ahora tenemos infinidad
de herramientas para investigar, para jugar, así que también espero que de a poquito, y estaría muy bueno que hiciéramos alguna incursión en esas herramientas aplicadas a la investigación documental en lengua y en literatura, porque son, pero innumerables las cuestiones que podemos hacer, ¿sí? Otras de las herramientas que yo les he incorporado en este gráfico así a modo de, nada más de sugerencia, son las herramientas que me permiten gestionar la bibliografía. Esto que muchas veces es un aspecto tedioso, tengo que hacer mi trabajo, he consultado 3, 4, 5 fuentes y tengo que hacer las referencias bibliográficas. Ustedes saben, recordarán, la referencia bibliográfica es la mención de todos los datos de la obra que yo he consultado, ¿sí? Y es cierto que cuando uno tiene que hacer un trabajo, tal vez es tedioso. A ver, nombre, autor, título, año, lugar, editorial, son cuestiones que cuesta mucho y una vez que uno lo hace, tiene que tratar de capitalizarlo. Entonces, hay herramientas, incluso en Word tenemos la posibilidad de gestionarlas, de que se me guarden esas referencias y la próxima vez que yo las necesite, ya las encuentre a mi disposición. Algunos son, y que también, mediante un simple tutorial puedo aprender a utilizarlas. Puedo aprender a usar Zotero, puedo aprender a usar Mendeley, o ya les digo, el gestor de referencias de Word. Es facilísimo, y es cuestión de ponerse y hacerlo, y demuestra que yo le he prestado atención al respeto de las fuentes, ¿sí? Que eso es muy importante y que muchas veces lo pasamos por alto. Presento un tema especial, una monografía, un ensayo, y no tiene bibliografía, no tiene esa última parte que es tan importante como todas las demás, casi tanto como la portada o la introducción, ¿sí? Otra que acá me queda medio oculta, tengo que ver a qué se refiere. Espérenme que me fijo. Los marcadores sociales. Eso era lo que no reconocía porque me ha quedado oculto en el chat. ¿Qué son los marcadores sociales? Y esto relacionado con la pregunta que también nos habían hecho antes de las páginas seguras. ¿Cuántas veces han tenido que hacer una búsqueda muy específica? Por ejemplo, están preparando literatura latinoamericana y han encontrado una página buenísima y no se la quieren olvidar, ¿no? Y la buscan o la anotan en la agenda. Y después esa agenda se me pierde o paso a estudiar otra materia y ya me olvidé. Entonces también, aparte de todas las herramientas de escritorio que puedo tener, es muy importante que se armen su propio repositorio de páginas, de sitios, de bibliotecas, de blogs, a través de un marcador social. No sé si los conocen, pero por ejemplo yo uso Pocket. Pocket es buenísimo, a mí me permite cada vez que entro en una página muy linda, que a mí me gusta, la guardo, ¿sí? Pero incluso el Facebook, o el Twitter, o el Instagram, pueden servirme a mí de marcador social. Pueden servirme como repositorio de todas esas páginas que yo voy a ir incorporando y que tal vez en algún momento necesite de vuelta. Así que dentro de todas estas herramientas que podemos ir incorporando, les he mencionado también, y que por supuesto después podemos retomar, y acá Paola, que también es fanática de la tecnología, me va a ayudar, les podemos sugerir muchos más marcadores sociales que nos permiten guardar las distintas páginas que vamos visitando, los distintos blogs. Me resultó muy interesante este blog de clásicas, lo voy a guardar, tener mi repositorio, ¿sí? Llegamos al aspecto tal vez más formal y que tiene que ver con esa última revisión de la ortografía, de la gramática, y acá son indispensables, acá sí, los diccionarios. Hoy en día tenemos digitalmente acceso al diccionario de la Real Academia Española, al diccionario panhispánico de dudas, seguramente los conocen, y basta con incorporarlo a nuestro celular, a nuestra compu, y tenerlos a mano cada vez que nos surja una duda,
o cada vez que nos demos cuenta de que hemos repetido mucho una palabra, estos diccionarios son indispensables a la hora de presentar un buen trabajo de investigación escrito. Por último, les he agregado, con este iconito, las herramientas que podemos usar permanentemente mientras estamos investigando un tema. Podemos grabarnos a nosotros mismos, podemos hacer una grabación de audio, de video. ¿Para qué? Nada más que por jugar. No, para revisar y corregir todo aquello que tal vez se nos escapa mientras estamos presentando o haciendo un tema. Entonces también desde la grabadora o desde la camarita de nuestro celular nos puede servir tomarnos el tiempo, ver si tenemos muletillas. Ya pasamos tal vez a hablar un poco de oralidad, nos estamos cruzando y nos estamos saliendo un poco de lo escrito, pero incluso cuando yo me escucho, me puedo dar cuenta si repito mucho una palabra o si tengo algún gesto muy repetitivo. Entonces también son herramientas del buen investigador. La grabadora del video, una grabadora de audio, que me pueden ayudar junto con todas estas otras herramientas que les he mencionado. Sé que tal vez esta parte era un poco larga y se nos hacía como un excurso, pero creo que vale la pena y, como decíamos más temprano, pueden ser motivo de nuevos webinarios porque me parecen sumamente interesantes. Retomo, ya para cerrar, para que no se me aburran tanto, llegamos a la última parte, a la presentación del tema especial. Yo ya lo tengo redactado, ya cumplí con todos esos pasos de la investigación, y llega el momento en que lo tengo que presentar en una situación que seguramente nos pone muy nerviosos, que es el examen, ¿verdad? Y que puede ser o escrito u oral. ¿Qué tengo que tener en cuenta o qué recomendaciones tengo que tener en cuenta a la hora de presentar por escrito mi trabajo? Seguramente ya los profesores me lo han visto una o dos veces, ya me lo han visado, pero la presentación final requiere de la incorporación, no es nada más que mandarle el tema, profe, acá le mando, así quedó. Tengo que incorporarle todos estos paratextos, todos estos elementos que complementan el trabajo que yo ya he realizado y que el profesor ya conoce. ¿Cuáles son? La portada, la bibliografía y un índice. También tenemos, con todas estas herramientas que les mencionaba antes, formas de hacerlo sumamente rápido, vistoso, agradable, llamativo. ¿Sí? Y la última, revisión ortográfica, que nunca está de más. Hacer una última lectura, ver que no se nos haya pasado ningún acento, porque también hace mucho la evaluación. Cuando uno recibe un trabajo por escrito de un estudiante en el nivel superior y tiene errores de ortografía, muchas veces habla pobremente de esa persona, ¿sí? Así que a no descuidar la ortografía, a no descuidar las normas gramaticales, a no descuidar la acentuación. Sí, Celia. Quiero hacerle una aclaración acá a todos los chicos y chicas. Mucha gente que escribe textos académicos confía en los correctores ortográficos que aparecen en las PC. Bueno, hay que tener la desconfianza a flor de piel, porque hay muchas palabras que los diccionarios no reconocen. Entonces, bueno, mantener la conciencia ortográfica significa mantener la duda respecto de algunas palabras. El otro día justamente yo estaba escribiendo la palabra consciente y la había leído tantas veces con SC y tantas veces con C que terminé confundida. Fui a los diccionarios, pero bueno, eso es la duda. Conversando con las colegas y bueno, ¿Y qué hizo, doctora Chap? Cuéntele a los estudiantes qué hizo usted. Y bueno, me fui al diccionario de dudas y después... ¿Y después? Y después también comenté y compartí con mis colegas, le digo, miren, me pasa esto. Uno no se queda callado, uno pregunta, no lo hacemos sabiendo todo, siempre tenemos que preguntar.
Claro, ¿Sí? y, ¿Es y, y así? pasó que escribimos bastante en el grupito, claro, pero vos fíjate acá, fíjate en este otro caso, esta escritura me suena antigua, le digo, bueno, sí, pero mira lo que dice el diccionario de dudas, que por ahí nos confunde un poco más de lo que nos aclara. Digo, no es vergonzoso tener una duda ortográfica, No, hay que de ninguna comentarlo, manera. preguntar, claro, Y acá, bueno, las chicas de PEP me lo han escuchado mucho. Uno aprende más cuando se equivoca claro, que cuando hace todo perfecto. claro, ¿Sí? claro. Del error, de la corrección, de la revisión, de la mirada del otro, muchas veces surgen los aprendizajes más ricos. ¿Sí? Y creo que en esto que estamos hablando, que nos interesa a todos, que es la escritura, eh, es fundamental no quedarse con una duda o dar por sentado, no, esto va a pasar. Tenemos que ser responsables, tenemos que buscar cómo relacionar un aprendizaje con otro. Es todo parte del aprendizaje. Así que bueno, eso en cuanto a los textos escritos. Incorporo también, si bien no es específico de la temática, pero durante muchos años en mis materias tomamos los temas especiales de forma oral, ¿sí? Y también me parece que es como parte del proceso de compartir oralmente lo que yo he hecho por escrito. Y acá la recomendación o el consejo es tener ayudamemorias, es tener un apoyo visual. Hoy en día, como les decía, podemos hacer un PowerPoint, un Prezi, pero no necesariamente. Si no tengo o no tengo las herramientas para hacerlo, puedo hacerlo a mano. Puedo hacer un hermoso afiche. Eh, tengo estudiantes que me han presentado trabajos bellísimos en afiches artesanales y que después me los han regalado y yo los guardo y los atesoro porque son realmente obras de arte. Entonces, no despreciar también el trabajo manual, el trabajo de diseño, porque hace mucho también al trabajo intelectual. Y el último consejito que les he incorporado, esto de ensayar, de practicar. Si tengo que dar un tema oralmente y me dicen que tengo 10 minutos, tengo que practicar para no excederme de esos 10 minutos, porque lo más probable es que me quede el tema a la mitad, ¿sí? Y que todo ese trabajo que yo me he tomado en prepararlo se vea trunco porque sí, tengo atrás otras 14 personas que quieren rendir después de mí, ¿verdad? Entonces tenemos que tener en cuenta de practicar, de tomarnos el tiempo, de hacernos fichitas, ayudas, memorias, para que no se nos pierda la idea principal sobre la que nosotros hemos trabajado y sobre la que queríamos hablar y compartir con los demás. Bueno, he llegado entonces yo me he apurado, espero no haber sido demasiado cansadora. Les comparto la bibliografía que yo he utilizado y que les puede servir en caso de que quieran ampliar sobre esta temática de la escritura como investigación. ¿Sí? No les voy a mencionar, estas son, si ustedes las ven, las referencias bibliográficas de las obras que yo he consultado para elaborar todo este material. Principalmente la obra de Paula Carlino, que es una especialista en alfabetización académica, Liliana Cubo de Severino, que es una investigadora, es una lingüista investigadora. Otro gran investigador, Roberto Hernández Sampieri. ¿No? Ustedes van viendo los títulos, espero que estén tomando nota y que les interese profundizar. Como les decía, Eve Molina, que trata, sobre todo en la investigación documental, nos señala esos momentos que tenemos que cumplir, que me pareció fundamental también tenerlo en cuenta. Federico Navarro, que es un profesional muy joven también de la escritura académica, él investiga, actualmente está trabajando en Chile, investiga justamente los problemas de la escritura en el nivel universitario. Y es muy, muy valioso todos los aportes que ha hecho al estudio de la escritura como, digamos, como forma de acceder al conocimiento. Así que bueno, chicos, chicas, profesoras, colegas y amigos, espero que les haya resultado de utilidad. Esa era mi despedida para todos ustedes.
Y estoy entonces atenta a lo que me quieran comentar, a lo que me quieran, como verán, esta presentación yo las hice con Slidesgo, entonces he mantenido la referencia por si les gusta y quieren también practicar un poquito. ¿Los escucho? Hago una pregunta que hicieron varias personas. ¿Cuál es la noción de marcador social? Marcador El social, concepto. el concepto es un repositorio. Digamos que es, a ver, Paola me dice, me va a ayudar con la definición precisa. Como una especie de almacenamiento, ¿no? Claro, es un espacio de almacenamiento que organiza, es como un fichero más que un repositorio, es como un fichero que me organiza las páginas por ejemplo, temas. Yo puedo ordenar un montón de páginas que he visto, o por ejemplo, fíjense cuando uno está paseando por Facebook y le salta un artículo sobre, no sé, la taxonomía de Bloom. Y dice, qué interesante, pero no tengo tiempo ahora de leerlo. Lo guarda en el repositorio que me ofrece Facebook. Uno va a guardar y lo guarda. Entonces, un marcador social es un fichero. Y hay muchísimos. Ya les digo, Facebook o Twitter pueden actuar incluso como marcadores sociales. Habrán visto también que en nuestra barra de herramientas podemos marcar, podemos señalar con estrellitas las páginas que vamos viendo y nos quedan guardadas. Así que un marcador es un fichero que yo confecciono de acuerdo con mis intereses y mis gustos, y que me sirven sobre todo cuando yo ya empiezo a profesionalizarme en un área para ir creando mis carpetas de trabajo. Bueno, chicos, no podemos habilitarles los micrófonos a todos, pero si alguien tiene más preguntas las puede escribir y la profe ahora ya puede leer el chat. Podemos dejar de compartir pantalla, Caro, Perfecto. a ver si podemos ver todas las caritas. Y ahí si los vuelvo alguien... a los que han Claro, sobrevivido. claro, no se ha ido nadie, no se ha ido nadie, Bueno, ¿eh? O sea, la misma ahí los cantidad veo de a gente todos. que al principio. Eh, Bueno, si hay preguntas y quieren escribir, les pido que las escribamos y la profe las lee para que la podamos aprovechar entre todos. Yo Celia, hay una mientras... pregunta Sí, que había hecho Cel Benini. Dice sí. que gestor de referencias de Word, perdonen, dice, me perdí esa parte. Ahí yo le dije que, no sé Bueno, si... el mismo, cuando estamos trabajando en Word, yo sobre todo que tengo la versión de Windows 10, me permite hacer mis propias referencias, ¿verdad? Por eso les digo que también sería bueno que hiciéramos un curso tal vez más instrumental para utilizar las herramientas que tengo en Word, en el procesador de textos que ustedes usan. Así como podemos hacer un índice automáticamente, yo puedo guardar las referencias. Por ejemplo, no se me viene a la cabeza ninguna obra que ustedes consulten mucho, pero por ejemplo, el diccionario que yo utilizo a menudo, lo tengo que citar y me puede resultar muy útil tener ya la referencia guardada. Claro. ¿Sí? Claro. Así que después si quieren, o Celeste, Sí, tenemos. si después me haces acordar en alguna de las consultas de las clases, yo te muestro cómo se usa el gestor de referencias, porque es re fácil. No. Tenemos cualquier cantidad de ideas para seguir con los webinarios, te aviso. Sí. Les quería comentar, chicos, colegas, por favor, si me equivoco en alguna fecha porque hemos movido tanto esto, me avisan. La semana que viene no tenemos webinario porque están las mesas de exámenes, pero el 24, jueves 24 del 9, tenemos a la profesora Antunes y a la profesora Benenati con ensayo, Adriana Benenati, ¿sí? Vamos a tener una web sobre el ensayo. Después, el jueves 1 de octubre, siempre de 16:30 a 18:30, eso va a quedar fijo. Vamos a tener una web también, una webinar, sobre la monografía
sobre cómo hacer una monografía, la va a dar la profesora Sofía Criach, que está en literatura española de segundo año y también en cine y literatura. Y el 15 del 10, el jueves 15 del 10, vamos a dar una web sobre cómo dar un examen oral. Las formas, las partes. Sí, Graciela, acá ¿cómo nos llega la info? Les va a ir llegando, Graciela es toco esta, no la canto, es toco. Les va a ir llegando de la misma manera en que les llegó esta. No queremos sacar cronograma fijo, porque vieron que está tan inestable todo con esta pandemia, nos cambian tanto todas las fechas de exámenes, hay mucha gente que se nos está enfermando, les comento. Entonces, bueno, igual que ahora vamos a hacer. Nosotros la próxima la tenemos el 24, así que probablemente el viernes que viene o el jueves próximo, ya tenemos los correos de ustedes, también se los vamos a mandar por Gmail, las tenemos ya en la inscripción de este webinario. ¿Ah? Así que así nos vamos a ir moviendo. No podemos este año programar a largo plazo, sí. Yo estaba aprovechando para leer las intervenciones en el chat. Nos pasa como con cualquier otro tema, ¿verdad? Uno siente que se queda en la puerta y que de cada uno podríamos estar muchísimo hablando. Había una pregunta muy interesante que hace Graciela: ¿en qué punto se une la oralidad con la escritura? Y la interrelación entre escritura y oralidad es también un tema en sí mismo, ¿sí? ¿Cuántas veces escribimos para hablar o hablamos para escribir, verdad? Así que también, eso fíjense, en el caso de un tema especial, que es justamente este género académico tan particular que no he encontrado muy estudiado, pero tiene esa particularidad que muchas veces lo hacemos por escrito, pero lo tenemos que presentar oralmente, y no lo presentamos de memoria o repitiendo tal cual lo habíamos escrito. Tenemos que ir haciendo una adaptación, es casi como una ponencia, ¿verdad? Si han estado en algún congreso, en algún seminario, ustedes saben que los distintos participantes hacen ponencias que surgen de un texto escrito. Hay gente que por ahí tiene mala memoria, uno siempre tiene que tener un papelito para ayudarse, pero nunca uno lo lee tal cual. Así que también la parte de relacionar lo que uno ha escrito y decirlo de forma oral también es un arte, también se practica. De ahí también la importancia de grabarse, de escucharse, sin vergüenza. Muchas veces nos pasa que nos escuchamos y decimos, ay, Dios mío. Sin vergüenza. Sin vergüenza, Sí. separado. Pero también es el arte del docente. Nosotros ponemos el cuerpo, ¿verdad? Incluso a través de una pantalla seguimos poniendo el cuerpo, ponemos la voz, ponemos la cara, y tenemos que practicar. Es casi un arte actoral el nuestro, Sí, ¿verdad? yo quería decirles que el punto de conexión entre la oralidad y la escritura se da en la internalización del esquema mental. Cuando uno escribe, o al menos hace un esquema, esto voy a decir primero, esto después, el resultado es que después prácticamente no tiene que estudiar. Es decir, uno después parece que saliera naturalmente, pero no. Eso responde a que antes yo lo escribí, lo visualicé, lo escuché de mi propia voz, lo corregí, a lo mejor se lo comenté a otro. Entonces esa estructura mental se internaliza, es como un esquema, ¿cómo no? Es un esquema mental que a mí me permite ir siguiendo un camino que parece invisible, pero no está invisible, está escrito en mi cabeza. Y sé exactamente hacia dónde voy, y si pasa algo, como que me interrumpen, yo sé hacer un puente o puedo encontrar la manera de volver a la ruta principal. Sí. Porque surge de un plan. De esto que yo les he tratado de esquematizar, he tratado de ser muy escueta justamente porque sé que tal vez cuesta un poco, se hace un poco tedioso
escuchar tanta teoría, pero cualquier trabajo de escritura tiene que tener un plan, tiene que tener un sustento. Yo lo tengo que desarrollar más allá de mis impresiones, de mis gustos. Estamos muy acostumbrados tal vez a hablar de la película que me gustó, de la serie que estoy siguiendo, y hablamos nada más que me gustó, no me gustó, o los chicos, vieron que hoy en día los chicos más jóvenes por ahí tienen esa pereza mental, ¿no? Que tenemos todos. Me gustó, no me gustó. Bueno, ¿por qué? Desarrollarlo, explicarlo, ¿verdad? Entonces creo que también nuestro trabajo como docentes, en cualquier nivel y en cualquier ámbito en el que nos desempeñemos, es escribir nosotros, desarrollar planes de escritura nosotros, a partir del estudio, de la indagación, tratar de demostrar una idea. Yo tengo tal idea, o me gustó tal personaje, o yo creo, traigo nada más que una idea que escuché hace poquito en una de las chicas que rindió Grecolatina. Me parece que acá hay un antecedente del feminismo. Bueno, a ver, analicemos, estudiémoslo, demostrémoslo. No nos quedemos con decir, a mí me parece que sí, Lisístrata era re feminista. Bueno, hay que demostrarlo, ¿verdad? No sé si está Priscila por ahí, que es la autora de la idea, pero me va a entender. Tenemos que buscar la forma de darle cuerpo a nuestras ideas, ¿sí? Qué lindo, ahí se suma la profe Sofía, la estoy viendo, con Fausto, que ella, como saben, es la encargada del webinario de monografía. Así que espero que todo lo que hoy nos ha quedado pendiente, todo lo que tal vez yo me he olvidado, las chicas, las profes que me acompañan lo puedan retomar, seguramente lo van a hacer mucho mejor que este primer intento. Y bueno, ya se nos está acabando el tiempo, así que no quiero abundar más. Espero que les haya servido, espero que hayan encontrado interesante esta propuesta. Y bueno, no sé, Celia, si te parece, si queda un ratito más para consultas. Sí, tenemos 5 minutitos, pero simplemente comentarles que esto está pensado Adelita me como, manda besos siempre, ella es muy buena. como somos profesoras, vieron, pensamos todo como en secuencia. Si bien no es una secuencia didáctica, es como un programa. Hemos ido como de los textos más simples a los más complejos en su estructuración. Sería muy bueno que pudieran participar de todos, porque entonces uno ahí descubre claramente cuál es la diferencia entre una monografía, un ensayo, un tema, cuáles son las características de un examen oral, que a un examen oral no puedo caer con un PowerPoint todo escrito y leérmelo completo. Bueno, está pensado al estilo profesora. Es decir, están como todas las webi enganchadas. Así que bueno, muchísimas gracias y nada, yo ahora me quedo en silencio por si alguien más quiere preguntar algo, podemos aprovechar. Nos quedan 5 minutos y se acaba la magia. Bueno. Bueno, qué suerte entonces que a las chicas ahí me están saludando. Noelia dice que se engancha para los próximos, es la idea porque ustedes saben que sobre todo en las carreras docentes tenemos que escribir mucho. Como les decía al principio, escribimos para aprender, escribimos para investigar, escribimos para enseñar. Ustedes ya saben que para sus clases van a tener que escribir. No se conformen con el tema que aparece en el manual o el tema que apareció en la planeación. Todo trabajo tiene que tener su investigación. Así que qué suerte entonces que les ha servido de aliciente para aplicarlo. Espero entonces que en los próximos trabajos esto se vea reflejado. Y quiero decirles esto, recalcar estas palabras, no se conformen, siempre sigan estudiando, siempre sigan dudando. Cuando duden, aunque sea en la escritura de una palabra, miren que yo soy vieja, y que ya casi que no me quedan títulos para tener en el sistema, pero sin embargo cuando tengo dudas yo pregunto, no tengo ningún problema. Pregunto sin vergüenza, sin vergüenza. ¿Ah? Sí, alguien quería preguntar. Es así. ¿Alguien quería preguntar? Yo quería saludarlas. Me encantó la charla, me encantó
la exponencia, tomé muchos apuntes, me encantó, profe Carolina, recordarla otra vez en sus clases, buenísimo, buenísimo, es una conexión Bueno, para los Marita, que pobre, ella me viene estamos sufriendo hace viejitos. mucho, así que me gusta mucho que que no haberle espantado y que haya tenido ganas de venir hoy, que ya es casi una colega y ella sigue sumándose a estas propuestas. Bueno, chicas, chicos, ha sido un gusto, a mí me ha gustado mucho esta experiencia, espero que, ya les digo, que sea un aliciente para participar en estos encuentros, mientras esperamos poder volver al aula, poder volver al mate compartido que tanto hemos disfrutado, ¿no? Bueno, que este sea también nuestro espacio. Cada uno me ha abierto la puerta de la casa este ratito, así que ha sido para mí muy lindo verlas. Así que nada más les dejo un cariño muy grande, sigan cuidándose mucho y nos vemos la próxima. Nos vemos después de las mesas en los próximos webinarios. Chao, profe. Muchas gracias, chicos. Chao, muchas Muchísimas gracias. Hasta luego. Se tienen que ir ustedes antes, no nos podemos ir las profes. Nosotras al final. Ah, nos quedamos, bueno, yo los saludo. Nosotras entonces, al final. Sí, no, la profe siempre se va al final. Salen todos antes. Profe, profe, yo quiero decir algo muy cortito. A ver. ¿Quién está hablando? Graciela Canto. Sí. Le quería más que nada agradecer el espacio, porque hoy por hoy la mayoría de las cosas que ofrecen por internet son todas pagas, y por ahí ese es otro tema. Entonces esto que es gratuito y que llega a los estudiantes está buenísimo. O sea, no sé a quién se le ocurrió la idea, pero los recontrafelicito. La idea fue de la ustedes saben que sí, profesora. las clases nuestras. Sí, la profesora, la siempre son idea, gratis. no sé dónde está, si está acá, que dé la cara. La idea, ahí está. Bueno, explícalo, dale. Antune, ahí. Micrófono. Está Paola. silenciada. Me tocaron el timbre y me traían un regalo por Ah. el día del maestro. Le traían un regalo a mi marido y tuve que bajar yo desesperada a buscar el regalo. Perdón. ¿Cuál era la pregunta? Me perdí de algo. Que de quién había sido esta maravillosa idea. Bueno, esta idea surgió a partir de una problemática que yo observé en muchos de mis alumnos y alumnas de literatura inglesa, que tenían que producir un ensayo y ¿con qué me encontraba yo? Con problemáticas a la hora de comenzar a planificar el ensayo, ¿sí? Lo que visualicé básicamente es que no entendían muy bien cómo era el proceso de escritura y no conocen bien este tipo de textos, ¿sí? Este género que es complicado, es un texto académico, y lo que más me preocupó no solamente que no conocieran las características, sino que no tuvieran en cuenta cuál era el proceso de escritura, cuáles son los pasos que se llevan a cabo para poder escribir un texto. Entonces lo compartí con Celia, que muy amablemente escuchó mi inquietud, y comenzamos a hablar de la problemática y que lo veíamos, digamos, en la mayoría, ¿no? de los estudiantes y de las estudiantes, y quisimos comenzar a armar algo lindo para poder ofrecerles no solamente material, no solamente, ¿no es cierto?, el tiempo, el estudio que nos lleva también. Nosotros nos ponemos a estudiar cada vez que tenemos que enseñarles a cómo producir, porque producir es un proceso largo, no es de un día para el otro, uno no produce porque sí, sino que es un ejercicio, y es un ejercicio también mental, y hay que conocer mucho para poder producir, hay que investigar para poder producir, hay que conocer la normativa, hay que conocer lo que es el texto, hay que conocer todo, digamos, qué son las palabras, para qué sirven, la relación que se establecen entre ellas, entre las oraciones, entre los párrafos, la progresión temática. Hay tanto para decir
que seleccionamos algunos textos que nos parecían más pertinentes. Hay mucho por hablar, hay mucho por decir, pero me parece que ese fue el puntapié. Yo agradezco realmente a la profesora Carolina que haya querido participar con nosotros, a Sofía, a Adriana Benenati, y bueno, obviamente a Celia, que fue que es nuestra gran mentora de alguna manera, porque ella nos apoya, nos acompaña, y nos permite hacer este tipo de webinares que están buenos y que nos permiten también acercarnos a ustedes desde otro lugar. ¿Está bien lo que digo? Sí, Pero coincido totalmente. Yo me sumé también con mucho entusiasmo porque sé que en el ámbito de una clase o en una determinada materia, uno no alcanza nunca a ver todo lo que puede ver. Entonces me parece que estas propuestas nos sirven a todos para conocer un poquito más y también para saber que somos parte de una comunidad académica. Estamos todos aprendiendo, estamos todos y además dando quiero estos comentarles, pasitos. claro, que los tiempos corren y cambian velozmente. Los documentos curriculares, por ejemplo, ustedes están con un documento curricular de 2012, y bueno, de 2012 a la fecha ha cambiado el mundo, ha dado 88 vueltas, y nosotros tenemos el mismo DCP. Entonces, bueno, hay que ir haciendo ajustes que nos piden los tiempos que corren, y bueno, este es el objetivo. Todos los profesores de la carrera están invitados, así que en la medida en que se vayan sumando, iremos proponiendo, ojalá tengamos suerte y tengamos muchos webinars hasta fin de año, por lo menos, y el año que viene también. Me olvidé de mencionar a la profesora Sofía Creach, que también se sumó y que también va a dar monografía el 1 de octubre, porque yo puse el 1 del 9, perdón. La pandemia me hace perder en el tiempo y en el espacio, como verán, que desaparezco, aparezco, desaparezco, pero bueno, también gracias, Sofi, que ahí está con su bebote. ¿Ahí se escucha? Chicos, me parece que estamos a ver, bueno, la profe quería... Sí, no sé si Sofía quería hablar porque ya estamos sobre la hora y nos vamos a transformar en calabaza. Sí. No quiero extenderme porque sé que ahora tienen clases sincrónicas ahora a las 18:30. No, simplemente quería responderle a Paola que gracias por la invitación, a Celia también, y gracias por dejar sumarme en este proyecto. Y saludarlos a todos. Bueno, ahí veo caritas conocidas y otras no conocidas. Supongo que en algún momento nos cruzaremos de aquí en adelante. Y muchas gracias a la profesora Benenati, que está con nosotros, que andaba un tanto indispuesta, pero ella, buena compañera hasta el final, ahí pueden. Acá estoy. No quería forzar mucho la voz porque no puedo hablar mucho. No hables. No, pero estuvo excelente, Caro, excelente. Bueno, me alegro mucho de que haya participado. Yo también agradezco también la invitación de participar en esto. Estoy muy contenta de haberlas visto, porque veo muchas caras queridas. Perdona, Adriana, que te estoy pisando, pero estoy muy contenta por eso. No, que me parece genial participar también en esto, en esta nueva propuesta, porque uno también vuelve a recuperar saberes que ya tenía incorporados, ¿me entendés? Porque a veces uno olvida ciertas cosas y que las manejamos todo el tiempo, pero con esto volvemos a recuperar saberes previos, como decimos en didáctica. Así que me parece genial esta propuesta. Yo quiero decir algo. Me pareció súper interesante porque por ahí las que tenemos que rendir oral y hay materias que nos cuestan más que otras. Yo siempre le dije a la profe Carolina, y creo que a la profe Sofía también, son profesoras que tienen un amor por su materia, que la explican de una manera tan linda y le ponen tanto que quizás el que va a rendir la materia va con ese miedo de no ir preparado
y que pueda salir muy mal. Entonces, uno, en lo que yo ponía de que uno va apurado a rendir la materia y después uno no quiere ir así. Entonces, todo lo que estuvimos viendo yo lo anoté, entonces me parece que son herramientas buenísimas. Esto que se le ocurrió a la profe Paola me parece genial. Si lo hubiéramos visto el año pasado, cuando estábamos en primero, quizás hubiéramos encargado muchos trabajos de otro lugar, con otras herramientas, y para los que somos nuevos en tener computadora, también me parece excelente. Así que me encantó, muchísimas gracias. Bueno, y yo quiero Como hacer les un decía, agradecimiento aquí que tiene que ver con la institución. Verán que hemos tenido Zoom sin corte, porque desde la cooperadora han pagado una membresía de Zoom. Así que, bueno, y les comento, ustedes ven ahí un icono de TGC, está Leandro Amoroso del área de comunicación, también apoyándonos desde el principio, y por supuesto hemos tenido el apoyo de todo el equipo directivo, y sobre todo la plataforma Zoom, que es la más fluida. Así que muchas gracias. Sí, Así Caro. es. Bueno, nada, me quiero despedir, así no las retengo más a las chicas, a los chicos se que tienen están que ir a presentes, clase. pero bueno, como les decía, y le repito a Celeste, menos miedo. El docente le pone el cuerpo siempre a su vocación. Y eso que vos decís, que uno da las clases con gusto, y es así, yo creo que las profes lo sabemos, uno se enamora de las materias, uno se enamora de los grupos, se enamora de la gente, y lo hace con todo con mucha pasión y con mucho amor. Así que ustedes saben que lo contrario del amor no es el odio, es el miedo. Así que menos miedo y más amor para todos. Para los temas, para el estudio, más amor, a ponerle el toque de magia a lo que uno prepare. ¿Sí? Bueno, Bueno, muchas chicas, chicos, gracias, los chicos. dejamos Nos vemos. y nos vemos en la próxima.